Buenos días estudiantes, en este video les voy a explicar cómo se resuelven dos ejercicios de gases. El primero de ellos nos dice así: un gas que a la temperatura de 13 grados centígrados y a la presión de 0,7 atmósferas ocupa un volumen de 2.900 centímetros cúbicos, se comprime isotérmicamente hasta una presión de 69.09 psi. Determine el volumen en litros en estas nuevas condiciones. Bien, lo primero que hacemos es identificar todos nuestros datos y la incógnita que nos pide. Acá se les muestra un esquema del ejercicio. Tenemos un gas contenido en un recipiente, en este caso un cilindro pistón, en condiciones iniciales de temperatura, presión y volumen definidas, conocidas. Luego se comprime isotérmicamente, es decir, se baja este émbolo a la misma temperatura, obteniéndose así una presión final de 69.09 psi. La incógnita es cuál será entonces el volumen final ocupado por ese gas. Lo primero que se hace es transformar los datos a las unidades correspondientes. En el caso de la temperatura, pues sumamos los grados centígrados más 273.15 para llevarlo a Kelvin. En el caso del volumen, se llevan los centímetros cúbicos a litros utilizando el factor de conversión de que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Y en el caso de la presión 2, pues llevamos los psi a atmósferas utilizando el factor de conversión de que una atmósfera equivale a 14.7 psi. Recordando siempre que los factores de conversión, la unidad que queremos debe ir en el numerador y la unidad que vamos a cancelar pues debe ir en el denominador. Para hacer el cálculo del volumen final se utiliza la ley combinada de los gases, es esta que se muestra en pantalla. P1V1 sobre T1 será igual a P2V2 sobre T2. Como es isotérmica, pues los términos de temperatura se cancelan y la ecuación nos queda en función de presión y volumen. Y ahí, bueno, ya sencillamente se despeja B2, que es lo que nos están pidiendo. Nos queda como P1 por B1 entre P2, se sustituyen todos los valores que ya son conocidos, obteniéndose finalmente un volumen de 0,43 litros. Lo cual es lógico, debe ser mucho menor al volumen inicial, que era igual a 2.9, porque se trata de una compresión, es decir, una reducción de tamaño. Bien, el segundo ejercicio nos dice: un gas ideal de una atmósfera de presión se encuentra en un recipiente de volumen desconocido. Se abre una llave que permite que el gas se expanda en un bulbo vacío de 0.5 litros. Cuando el equilibrio entre los recipientes se establece, se observa que la temperatura no ha cambiado y que la presión es de 530 milímetros de mercurio. Suponga que el volumen de la tubería que une los recipientes es despreciable. Y la pregunta es, ¿cuál es el volumen del primer recipiente? De nuevo, identificamos los datos y las incógnitas. Acá tenemos en la breve representación, en un comienzo teníamos un gas contenido solo en este primer recipiente. Y luego que se abre la llave de paso, pues el gas va pasando por la tubería y llena también el segundo recipiente. De nuevo, lo que hacemos es transformar los datos a las unidades correspondientes. En este caso, la presión final de 530 milímetros de mercurio lo llevamos a atmósferas utilizando el factor de conversión de que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Como aquí tenemos un gas nuevamente en una condición inicial y en una condición final, pues hacemos uso de la ley combinada de los gases. Aquí sí hay que tener en cuenta lo siguiente: condición inicial se está refiriendo al primer recipiente, cuando teníamos únicamente el gas contenido en el primer recipiente. Y condición final, pues van a ser los dos recipientes, porque recordar que lo que se hizo fue abrir una llave de paso y ahora el gas está contenido en ambos recipientes. Entonces acá se les plantea la ley combinada de los gases, lo único que no se los coloqué con los subíndices 1 y 2, sino con los subíndices I y F, de inicial y final, para no enredar. Nuevamente esa expansión es a la misma temperatura, por lo tanto se cancelan los términos y nos queda así: en función de presión inicial por volumen inicial, será igual a presión final por volumen final. Como lo que me están pidiendo es el volumen inicial, lo despejo y me queda de esta manera. Entonces, el volumen inicial, ¿quién va a ser? Volumen 1. Recordar que condición inicial es solamente el primer recipiente.
Y volumen final, como son los dos recipientes, pues será volumen 1 más volumen 2. No se incluye el volumen de la tubería que une los dos recipientes porque nos están diciendo que es despreciable. ¿Qué hacemos? Se sustituyen estos términos en la ecuación y nos queda de la siguiente manera. Volumen 1 será igual a presión final que multiplica a volumen 1 más volumen 2 entre presión inicial. Sustituimos los valores y observamos que nos está quedando los términos, la incógnita de volumen 1, ¿verdad? Hacemos la operación algebraica para determinar ese valor, colocando hacia un lado los términos que están en función de volumen 1 y hacia el otro lado los términos independientes. En este caso, pues sacamos un factor común y este término que está en paréntesis pasa hacia el otro lado de la ecuación dividiendo y finalmente obtenemos así un volumen 1 de 1.17 litros. Bien, esto ha sido todo por los momentos. Muchísimas gracias por su atención.